La voluntad de Dios ha sido revelada en la palabra y yo ya cubrí en la sesión del miércoles pasado que los profetas anunciaron la voluntad de Dios y el Señor Jesucristo demostró cuál era la voluntad de Dios: a libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, dar vida a los muertos. Amén. ¿Hay alguien aquí esta noche? Entonces la voluntad de Dios fue anunciada, fue revelada, fue anticipada y luego el Señor Jesucristo la demostró. Cuando Él dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, del que me envió. Y Él estaba ungido para sanar y libertar y para poder ser de bendición a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Entonces a mí me interesa que usted esté como que bien claro, que cuando uno ocupa esa frase, Señor, que se haga tu voluntad, no significa, Señor, lo dejo a tu decisión. Que se haga tu voluntad significa, Señor, yo conozco que tu voluntad es buena, yo conozco que tu voluntad es vida, que tu voluntad es libertad, que tu voluntad es victoria, y yo te pido, glorifícate, Señor, y que tu voluntad se manifieste. Pero es sobre la base de que yo ya conozco cuál es la voluntad de Dios. No es, lo dejo a tu decisión. Suena bien espiritual. Y yo he oído a muchísimos creyentes orar de esa manera. Oran, piden, ponen su necesidad, ponen su condición, su circunstancia, lo que los tiene preocupados delante de Dios, le piden en el nombre de Jesús y al final lo sellan y suena como bien espiritual. Pero al final, Señor, haz lo que tú quieras. Haz tu voluntad. Suena así como que bien manso, suena como que bien cristiano, suena como que bien humilde. Que alguien, después de pedirle a Dios un milagro, provisión o sanidad, termine diciéndole: pero haz tu voluntad, Señor. Como quien dice: si quieres, sánalo, y si no, pues no lo sanes. Si quieres, respóndeme, y si no, no me respondas. Pero es porque hay un desconocimiento de la voluntad general revelada, porque hay que entender la voluntad general y la voluntad específica. Yo mencioné, entre otras cosas, el miércoles pasado, que usted no necesita fe para eso. De hecho, ni siquiera necesita orar. Si usted está ante una situación, supongamos que de necesitar o interceder por el milagro en un pariente, usted no puede orar: Señor, yo te pido por la sanidad de mi prima, de mi hermano, de mi papá. Te ruego que extiendas tu mano poderosa, que te glorifique, que lo vivifiques por tu Espíritu Santo, y al final terminar con la frase: pero Señor, que se haga tu voluntad. Porque en el momento que usted dice eso, usted no tiene fe para la sanidad y usted está evadiendo el poseer, el recibir, el apropiarse de la bendición, sino que le está dejando a Dios la decisión. Repito, suena bien espiritual, pero usted no necesita fe para decirle a Dios: Señor, que se haga tu voluntad. Y de hecho, ni siquiera necesitamos orar si al final le vamos a decir a Dios que se haga su voluntad. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, para decirle a Dios que se haga su voluntad no necesitamos orar. Para decirle a Dios que se haga su voluntad no necesitamos tener fe. Pero para pedirle a Dios que obre un milagro y por medio de la fe y la paciencia recibir la manifestación de la promesa, sí necesitamos conocimiento de su voluntad y sí necesitamos fe. Entonces, ¿qué significa pedir conforme a la voluntad de Dios? Un ejemplo sería este: Señor, yo sé que tú deseas libertar al cautivo. Ahora te pido en el nombre de Jesús, saca de la cautividad a mi hijo. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es liberar a los cautivos. Ahora imagínese usted orando de esta manera: Padre, yo te pido, liberta a mi hijo de la cautividad, de la adicción, del engaño, pero Señor, que se haga tu voluntad. Si al final usted sella de esa manera su oración, usted no está teniendo fe para la liberación y usted está echándole a Dios la responsabilidad. De manera que si Él es libre, es porque Dios lo ha hecho, y si no es libre, es porque Dios no quería. Entonces nos quedamos con un fundamento bien inestable sobre esto de qué significa orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces ahí entra la importancia de comprender la voluntad general de Dios
está claramente fundamentada en la enseñanza anterior, textos y versículos claros, y entra la voluntad específica, donde usted por medio de la fe puede tener el camino cerrado, oposición para poder ser aceptado en un trabajo, por ejemplo. Pero usted por medio de la fe se mete y usted conquista y usted recibe. Pero nunca mete duda, porque Santiago dice que el que duda es semejante a la onda del mar y ni crea a quien tal haga que va a recibir algo del Señor, sino que usted se mantiene firme. Usted va con convicción, usted va con seguridad, que el Dios de los cielos es su ayudador, es su respaldo, y Él abre camino. Y usted no va a averiguar cuál es la voluntad de Dios, sino que usted va en fe, confiando en que el Señor es quien envía el socorro a favor suyo. Entonces hay una gran diferencia entre la circunstancia negativa, oposición en contra suya, y usted permaneciendo en fe, llamando las cosas que no son como si fuesen, porque usted conoce que la voluntad de Dios es bendecirlo, a orar: Señor, si tú quieres que se dé, y si no, pues que no se dé. Porque para orar así, usted no necesita caminar en fe. Entonces yo quiero enfatizar esto lo suficiente, hasta el punto de que comprenda de que en el nombre del Señor nosotros podemos hacer proezas. Y cosas que son inalcanzables van a ser alcanzadas, porque como dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, es por la fe que las mujeres recibieron los muertos en resurrección. No es porque era la voluntad de Dios que unos resucitaran y otros no, fue por la fe. Fue por la fe que hicieron huir ejércitos enemigos. Fue por la fe que taparon bocas de leones. O sea, los milagros y las manifestaciones sobrenaturales de Dios fueron dadas porque hubo gente de fe, hubo gente que creyó, hubo gente que habló, hubo gente que se atrevió. Entonces el enfoque es que nuestra fe esté fundamentada firmemente sobre la voluntad de Dios. Cuando usted conoce que la voluntad de Dios es victoria, justicia, salvación, sanidad, libertad, gozo, paz, provisión, cuando usted entiende que esa es la voluntad de Dios y usted ora alineado con eso, usted está seguro de que usted puede recibir. Entonces, sobre la voluntad general de Dios, usted ora por protección sobre sus hijos. Vea lo absurdo que sería que usted le dijera: Padre, yo te encomiendo la vida de mis hijos. Tengo días sin saber de ellos, tú conoces dónde están, tú sabes la condición, las necesidades. Padre, yo te ruego que los guardes del mal, te ruego que los protejas de toda maquinación del enemigo, pero Señor, que se haga tu voluntad. Cuando termina así, usted está votando la petición que ha hecho. ¿Me doy a entender, iglesia? Pero cuando usted entiende cuál es la voluntad de Dios, usted viene delante de Dios: Señor, porque yo conozco tu voluntad, te pido, glorifícate. Entonces, orar conforme a la voluntad de Dios es orar con el entendimiento de que Dios ya reveló su voluntad. Y aquellas cosas específicas que usted quiere: comprar un terreno, comprar una casa, cambiarse de casa, comprar un carro, cambiarse de trabajo, aquellas cosas específicas entran dentro de lo que es su atrevimiento espiritual de encomendar a Dios su camino, confiar en Él y que Él haga. Pero ahí entra su voluntad. Recuerde, lo remito de nuevo a la enseñanza del miércoles pasado, las tres voluntades: la voluntad de Dios, la voluntad suya y la voluntad del diablo. El diablo va a tratar de robar, matar y destruir. Dios quiere dar vida, Dios quiere glorificar, Dios quiere levantar, Dios quiere bendecir. Y usted tiene que alinearse con la voluntad de Dios y saber qué es lo que Dios pide de usted y qué es lo que Dios quiere hacer en usted. Pero cuando usted conoce la voluntad de Dios, usted determina su manera de vivir alineada con lo que Dios ya reveló. Entonces, eso es lo que significa pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que significa pedirle al Señor: Señor, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, que también se haga en la tierra. Luego, la otra parte que compartí, y no le va a hacer daño que se lo aclare, que lo enfatice, es que orar que no se haga nuestra voluntad es reconocer que nuestra voluntad es egoísta.
que nuestra voluntad generalmente es carnal, está basada en nuestro entendimiento corto, material, y nosotros tenemos que aprender a renunciar a nuestra voluntad. Dios nos ha dado el libre albedrío, y el libre albedrío es la capacidad de escoger. Usted decidió seguir a Cristo, y usted puede decidir dejar de seguir a Cristo. Usted decidió creer en Él, y usted decide ya no creer en Él. Usted decidió servir, usted decide no servir. Usted decidió congregarse. Usted decide cada cuánto se congrega y cómo congregarse. Usted decide si canta o si adora. Usted decide. Dios nos ha dado la libertad para que podamos decidir. Ahora, hay aspectos bien específicos que es importante saber dónde aplicar esa segunda oración que el Señor Jesucristo hizo. La primera fue una enseñanza a sus apóstoles. La segunda fue la que Él hizo la noche en que Él fue entregado. Y aquí entendamos que esa oración fue hecha en un contexto de sacrificio. El Señor sabía que era 14 de Nisan, sabía que era el día en que se celebraba la Pascua. El Señor sabía que había comido la Pascua según la costumbre de 2000 años atrás del pueblo de Israel al salir de Egipto. El Señor sabía que Él tenía que morir, que tenía que ser capturado esa noche, y por eso Él oraba: Señor, si puedes, que pase de mí esta copa. Si tú quieres, si hay otra manera de salvar a la humanidad, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí entra la importancia de poder comprender cómo aplicamos esto en nuestra vida, para no continuar siendo así como que bien espirituales y que bien conocedores de la Biblia, diciéndole al Señor: Señor, que no se haga mi voluntad, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Cómo entonces lo aplicamos? El orar que no se haga nuestra voluntad es reconocer que nuestra voluntad es egoísta y que la voluntad de Dios es perfecta, y que Dios mira y tiene planes y pensamientos más elevados y mucho más valiosos que los nuestros. Entonces, si lo hacemos específico, usted no podría hacer una oración de esta manera: Señor, yo te pido por este trabajo, esta oportunidad de trabajo, pero si tú no quieres dármelo, yo lo acepto. Porque no es un asunto, si Dios quiere darle a usted este trabajo con mayor dinero, con un mejor horario, más cerca de usted, y como que Dios está ahí arriba hasta con los brazos cruzados, a ver si usted lo convence de que le dé el trabajo o no. Porque muchas cosas son las que nosotros poseemos por medio de la fe, porque Dios ya hizo provisión a favor nuestro. Pero hemos sido mentalizados de una manera religiosa a pensar que Dios no quiere darme una casa, Dios no quiere que tenga un carro, Dios no quiere que tenga un mejor trabajo, Dios no quiere que tenga libertad económica. Y entonces metemos esa frasecita ahí: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y es una forma muy espiritualoide, permítame usar esa palabra que creo que ni existe, de poder pretender ser dependiente de Dios. Porque hay muchas cosas que fueron hechas por iniciativas humanas con el respaldo de Dios. Por ejemplo, Jonatán, cuando se fue a atacar la guarnición de los filisteos, él le dijo a su criado: mira, le dijo, para Dios es lo mismo dar la victoria con pocos o con muchos. Así que subamos, le dijo. Y fueron y derrotaron a los filisteos, porque él confió en Dios. Igual David vino y confrontó a Goliat y le dijo: yo te voy a cortar la cabeza, porque él sabía que tenía a Dios como su respaldo. Entonces, la fe actúa con convicción para poder poseer. Y es aquí donde yo quiero poner ese fundamento bien firme y claro y repetírselo. La voluntad de Dios siempre será su victoria, su bendición, su libertad, su paz, su gozo. Dios siempre quiere eso. Si Dios no quiere ni que el impío se muera, ¿cómo va a querer que usted esté enfermo y que usted esté sufriendo? La voluntad de Dios ha sido revelada. Y sobre esa voluntad general, usted se apoya
para hacer cosas en el nombre del Señor y para poseer y para recibir y para apropiarse por medio de la fe y de la paciencia de las promesas que han sido hechas. Entonces, ¿cómo aplicamos la oración de no se haga mi voluntad sino la tuya? Déjeme explicárselo. Es más bien una oración de renuncia para poder servir a Dios. Un ejemplo sería esto. Señor, si mi negocio me impide servirte, te lo entrego. Si extenderme, poner otra sucursal, poner otra tienda o ampliarme hacia este y este rubro o hacia este y otro producto, me va a apartar de tu propósito, lo pongo en tus manos y decido no hacerlo. Y es bien diferente. Aquí usted ore que si Dios quiere que se cambie de casa, que si Dios quiere que se cambie de trabajo o no, porque Dios lo deja a usted en su voluntad, en su libre albedrío, que usted tome decisiones. Entonces es importante entender que Dios nos da la libertad de escoger y tenemos que escoger dentro de la voluntad de Él y apropiarnos de su favor, de su respaldo, de su protección y su provisión para nuestra vida. Quizá la manera de poder ejemplificarle mejor el uso correcto de esta oración sería mi testimonio, particularmente cuando fui llamado a renunciar a mi último trabajo y ocuparme del ministerio. Fue un gran reto. Yo estaba trabajando en una empresa donde ya no podía subir más. Quien estaba arriba de mí era el dueño de la empresa y yo ya no podía recibir más dinero, había topado. Y entonces yo había sido inquietado para poder servir dentro de una iglesia, para poder trabajar dentro de una iglesia, pero a mí se me advirtió que me iban a pagar menos. Y entonces yo comencé a orar sobre esto y a mí se me ofreció una oportunidad de trabajar en el mundo de la producción alcohólica con un mejor ingreso. Y cuando a mí me explicaron de qué se trataba, yo le dije a quien me estaba entrevistando, ya ni sigamos con esto, no puedo aceptar el trabajo. La persona se rió, se extrañó, me preguntó que por qué. Yo le dije que yo era un creyente, que no podía aceptar el trabajo de ser supervisor de producción de un lugar donde estaban generando ahí un montón de bebidas alcohólicas. Y entonces me levanté y me fui. Dios en el camino trató conmigo en mi corazón y me hizo entender algo que me hizo a mí al final tomar una decisión de renunciar a mi trabajo, de aceptar el reto de entrar a servir en el ministerio. Y fue algo así, es la forma en que yo lo resumo. Dios trató conmigo y me hizo entender lo siguiente. Puedes hacer dinero sin mí, pero si me sirves, yo te voy a bendecir. Una cuestión de corazón. Estaban ofreciendo menos sueldo que el que yo estaba ganando. Sin seguro social, sin AFP, yo no tengo nada y los que han sido miembros del comité de finanzas lo saben. Entonces yo tenía que renunciar a todo y poner mi vida en las manos de Dios. Y Dios ha sido fiel. Dios ha sido bueno. Dios ha sido maravilloso. Su gracia ha sido sorprendente. Pero yo tuve que tomar una decisión de renunciar a mi voluntad. Yo tenía la oportunidad de hacer dinero sin Dios, de llevar mi vida adelante sin Dios, apartarme del propósito o del llamado de Dios. Entonces, allí es donde sí se aplica una oración de esa manera. Señor, que no se haga mi voluntad, sino que la rindo. Así que jamás vuelva a usar esa oración y la otra, que se haga tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, de una manera irresponsable en cuanto a su fe, dejando que sea Dios quien decida, porque usted tiene que creer cuando usted ora para poder recibir lo que Dios ya ha determinado en su buena voluntad que usted pueda accesar. Ahora, yo mencioné en la sesión pasada de que existe una excepción. Sí, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación, lo cual significa Dios no cambia. Y también Él no hace acepción de personas. Él no quiere tener hijos prosperados, hijos pobres, hijos en salud divina, hijos enfermos. No, la voluntad de Dios ha sido manifestada de manera que Jesús tomó la maldición y la bendición está disponible. Ahora, a cada uno nos tocan luchas diferentes.
sus problemas, sus dificultades, sus necesidades, su entorno, su familia, su ambiente es totalmente diferente del que está a la par suya. Pero a cada uno de nosotros se nos da la oportunidad de obtener victorias en el nombre de Jesús, de recibir milagros en el nombre de Jesús, de hacer cosas grandes para glorificar a Dios, independientemente de nuestras circunstancias, en el nombre de Jesús. Entonces, si ya conocemos que la voluntad de Dios en un sentido general es buena, es bendición, victoria, libertad, salud, prosperidad, etcétera, etcétera, entonces tenemos que aclarar a manera de doctrina por qué la palabra incluye el sufrir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuándo es la voluntad de Dios que suframos? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 17, ocupa esa frase. Mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Alguien mentalizado o instruido religiosamente sacaría ese texto para decir, porque el pastor ha dicho sobre que la voluntad de Dios es buena y que la victoria y que la salud, que la provisión, que la protección. No es cierto, porque a veces la voluntad de Dios es sufrir. Entendamos también el contexto del padecimiento. Cuando la voluntad de Dios es que padezcamos. Y aquí hay que entender la guerra espiritual. Estamos en un conflicto espiritual, donde hay un enemigo. Y entra la voluntad del enemigo para oponerse a todo lo que Dios ya proveyó, a todo lo que Dios quiere hacer, para robarnos todo lo que Dios nos ha dado, para estorbarnos. Y el Señor Jesús, en la parábola del sembrador, habló de la persecución que viene por causa de la palabra. Cuando alguien se convierte, cuando se convierte a Cristo, también se convierte en el blanco del ataque del enemigo, para poder venir a desestabilizarlo, a presionarlo. Algunos, como yo, son atacados por medio de su familia, el rechazo de su familia. Otros son atacados en el área económica. Se les vino abajo el negocio, perdieron clientes y vieron el área de las finanzas muy difícil. Otros en cuestión de salud. Otros en cuestiones familiares o de otro tipo. Viene persecución por causa de la palabra. El Señor Jesús lo dijo. Entonces, ¿cuándo es la voluntad de Dios que padezcamos? Cuando nosotros podemos mantenernos en fe en medio de un ambiente de adversidad y eso le da gloria a Dios. Esa es una de las razones o de las circunstancias en las cuales Dios a veces permite que padezcamos. Porque los profetas, por ejemplo, padecieron. Pero los profetas con su padecimiento le dieron gloria a Dios. Los apóstoles padecieron. Y muchos cristianos del siglo I padecieron. Y hay muchos cristianos en este siglo que están padeciendo. Pero el asunto es que es algo circunstancial, porque el retener la fe bajo cierta circunstancia es la mejor forma de darle la gloria a Dios. Un ejemplo sería, siempre recuerdo a la suegra o a la mamá de hermana Denise, la suegra de Pastor Joey, una ancianita con un carácter muy suave, guerrera en el espíritu, un montón de operaciones, entrando y saliendo del hospital, así como nuestro hermano Chemita, algunos le recordarán. Pero hay gente que se convierten en guerreros y se convierten en testimonio en medio de la adversidad. ¿Alguien me está entendiendo? Y Dios permite ese sufrimiento, porque ese sufrimiento avergüenza a sus enemigos. Y ese sufrimiento causa que esa fe glorifique a Dios de una manera mucho más elevada. Y al final Dios va a traer bendición y recompensa por causa de eso. ¿Cuándo la voluntad de Dios es que padezcamos? Segunda respuesta, cuando Dios tiene una finalidad mayor. Por ejemplo, José. Mira a José todo lo que le pasó. Debe leer la historia de José en una sentadita, ponle un par de capítulos. Y pobrecito José. Los hermanos lo molestaban. No crea que lo molestaban que le puyaban las costillas, no, lo molestaban de que llegaron al punto que lo querían matar. Lo odiaban, lo aborrecían, no le hablaban de una manera agradable. Y llegaron a tener un celo endiablado por causa de que él era el favorito de su papá. Y usted conoce la historia. No lo venden porque uno de sus hermanos mayores
intercede y terminan metiéndolo en una cisterna. ¿Cómo cree que se sentiría usted si usted pudiera recordar o contarme a mí? No, mire, pastor, si yo en mi infancia, yo a mis hermanos lo aguanté. Mire, un día me dejaron encerrado en una pila bien grandota, yo no me podía salir, yo estaba chiquita, ¿y yo cómo salía de la pila? Estoy traumada pensando y recordando el sufrimiento de todo lo que sus hermanos le hicieron. Nosotros lo leemos y nos vamos de largo como que fuera poca cosa. Pero luego vamos con todas las situaciones, las injusticias, todo lo que José padeció. ¿Y Dios por qué no hizo nada? Es que Dios estaba haciendo algo en el proceso. Estaba fortaleciendo a José. Lo estaba preparando para que se convirtiera en el Señor de Egipto. ¿Cuántos me entienden? Entonces, muchas veces la voluntad de Dios es que padezcamos porque Él tiene una finalidad mayor. Entonces, Dios usó todas las circunstancias negativas en la vida de José para llevarlo a ser el Señor en Egipto, el segundo después de Faraón. ¿Cuándo la voluntad de Dios es que padezcamos? Respuesta número 3. Cuando eso se convierte en la base para un juicio divino. Usted aguanta, usted soporta la injusticia, a usted lo atropellan, a usted lo hacen pedacitos, a usted lo humillan, lo exhiben y usted soporta, le deja a Dios la venganza. Y entonces esa actitud suya de sufrir por causa de Él toda injusticia se convierte en la base para un juicio que va a ser ejecutado Dios. Dios habla acerca de esto en 2 de Tesalonicenses por medio del apóstol Pablo diciendo que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan a sus hijos. Y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces aquí tenemos que renovar nuestra mente, porque la iglesia evangélica de alguna manera fue leudada por un pensamiento religioso de que la pobreza era humildad y que la voluntad de Dios es que su pueblo sea humilde, por lo tanto que sea pobre. La iglesia fue enseñada que Dios hacía milagros en el siglo I y siglo II, pero ahora Dios ya no hace milagros. La iglesia fue enseñada en que Dios a veces quiere sanar y a veces no quiere sanar. Pero eso contradice realmente principios muy fuertes de la palabra de Dios. Y eso es lo que causa que nosotros muchas veces no recibamos, porque dudamos. En lugar de llenarnos de la palabra, nos llenamos de la información de alrededor del mundo. Miramos las circunstancias, cómo está el mercado, cómo están los negocios, cómo está el tiempo, cómo está el ambiente, la política. Y todo eso viene a afectarnos en nuestra capacidad de creer. En lugar de llenarnos de la palabra, resultamos llenándonos de temor y de dudas por lo que leemos en las redes, por lo que vemos que está pasando en el mundo. Y entonces nuestra fe no es consistente ni siquiera como un granito de mostaza, sino que más bien como un éter, así como una neblina que como que se aparece y se desaparece. Pero cuando nosotros nos fundamentamos en la palabra y nos llenamos de la palabra de Dios, nuestra fe puede solidificarse. Entonces sí hay, y esa es la excepción de la regla, sí hay circunstancias, situaciones en las que Dios, como parte de su voluntad permisiva, deja que sus hijos padezcan. Y uno de los mejores ejemplos es el de Job. Dios permitió que Job padeciera, que su fe fuera probada. Pero al final, Job salió en victoria. Y Dios quiere que usted también salga en victoria, en medio de las tribulaciones. Entonces, en términos generales, podemos estar seguros. Dios no desea el padecimiento, ni el sufrimiento, ni la humillación, ni la vergüenza, ni la necesidad, ni la enfermedad, ni la humillación o el hambre o la desnudez de sus hijos. En términos generales, eso contradice la voluntad de Dios. Entonces, Dios no desea el padecimiento de sus hijos. Ni siquiera el ayuno, que también religiosamente se le ha dado esa aplicación, tiene esa intención. Hacer sufrir el cuerpo, martirizar, humillarse,
y estar ahí, ¿verdad?, con cara de tristeza por haber aguantado hambre, por estar en sacrificio delante de Dios, como quien dice, como para darle lástima. Ni siquiera el ayuno fue creado con ese propósito, ordenado por Dios con ese propósito, sino más bien con el entendimiento de llegar a amar más la palabra y dejar a un lado la comida. Tener el dominio de lo que es una necesidad física fundamental como un ejercicio para poder resistir la tentación. Porque si usted puede dejar de comer, si usted ayuna y ejercita el no comer, que es una necesidad, ejercitando su voluntad y tomando dominio sobre una necesidad, entonces usted se fortalece espiritualmente para no ceder a algo como el pecado, que no es una necesidad, sino que es una opción que se le presenta. Entonces ni el ayuno siquiera tiene como propósito padecer por causa del Señor. Entonces podemos definir, concluir que no es la voluntad de Dios que algunos sufran desgracias en sus vidas. No, a Jesús le vinieron a preguntar con aquel hombre que nació ciego: ¿quién pecó, sus padres o este, para que naciera ciego? De hecho, la pregunta era absurda, porque ¿cómo podía haber pecado el ciego para haber nacido ciego? Pues si él nació ciego, no había pecado, pero vea la redacción de la pregunta. Entonces el asunto es que, en términos generales, tenemos que entender que Dios creó todo bueno y perfecto, pero fue por causa del pecado y por la intervención del diablo que la maldición, la enfermedad, la miseria, la desgracia, el sufrimiento entró. Y por eso es necesario un relevo en el reino. Y por eso es que tenemos que alegrarnos que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de justicia, de paz, de gozo, de vida será establecido. Entonces, no es la voluntad de Dios que algunos sufran desgracia. No, ahí entra la voluntad del diablo. Y ahí entra la voluntad humana. La voluntad del diablo y la voluntad humana han causado que mucha gente sufra. Muchos hombres, muchos seres humanos han sido instrumentos del diablo. Yo conozco historias de hermanos, de gente creyente, de hombres en Cristo, que no tuvieron una buena mamá. Algunas historias a mí realmente me estremecen pensar el nivel de maldad al que una mujer pudo haber llegado, no en abandonar a sus hijos, sino en el maltrato. Como el caso de uno que me dice: mire, a mí nunca se me va a olvidar, mi mamá me quebró en la cabeza una silla de madera. Y todo, no recuerdo si este fue el caso, porque no le dijo papá a un padrastro o porque no quiso plancharle una su pieza de ropa al fulano. Y la mamá la agarró contra él y le quebró la silla en la. Yo estaba chiquito, me dice, como 7, 8 años. Entonces yo me admiro de ver la maldad que tenemos nosotros como seres humanos en cuanto a lo que podemos hacer para poder herir, para poder dañar a otros, siendo instrumentos del diablo. Y ahí entra la voluntad humana. No es Dios que quiere el sufrimiento. Ahí entra la voluntad del diablo. Viene para robar, matar y destruir. También podemos establecer, mis hermanos, no es la voluntad de Dios que todos tengamos etapas de sufrimiento en la vida. Algunos sufrimientos nosotros los conseguimos con nuestras malas decisiones. ¿Alguien dice amén? Nosotros nos metimos en malas etapas por haber tomado malas decisiones. Y aún a veces nosotros no buscamos los problemas. Nos los pusieron enfrente, nos vinieron a encontrar, porque hay un adversario, hay un enemigo que está tratando de causar sufrimiento, que está tratando de causar muerte y destrucción en todo sentido. Entonces, hermanos, la excepción de la regla es padecer con un fin divino. La persecución por causa de la palabra hasta cierto punto es inevitable. Y Pedro dice, es mejor que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 19, dice que los que padecen según la voluntad de Dios, otra vez se ocupa la palabra, la frase de la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, sigan glorificando a Dios en medio de la injusticia. Sigan glorificando a Dios. Pero entiéndase que ese sufrimiento es específicamente por la fe, por ser cristiano, y no significa
que Dios quiera que las personas padezcan necesidad, hambre, desnudez, enfermedad y que vivan en miseria por el resto de su vida, porque Dios no hace acepción de personas. Y ya enfocamos también el hecho de que Dios va a traer un juicio, a traer consolación sobre aquellos que sufren por causa de Él y de su nombre. Y el Señor Jesús habló de esto en Mateo 5, cuando Él dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos van a ser consolados. Hay una doctrina bíblica que tiene que ver con que usted va a recibir recompensa, usted va a recibir consolación, si usted sufrió algo por causa de Él o de su nombre. Hay una doctrina relacionada con recibir una recompensa, una retribución por sufrir por causa del Señor. Y hay un castigo de parte de Dios en contra de los que atribulen, estorben o hagan tropezar a los más pequeños. Entonces Pedro, tocando esta excepción de la regla con respecto a que la voluntad de Dios es buena, estable, perfecta, él escribió en el capítulo 4, verso 15: así que ninguno de ustedes padezca como homicida, como ladrón, como malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, oiga la frase, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si usted va a padecer el rechazo en el trabajo o hasta lo despiden porque viene la jefe, la verdad que a mí los evangélicos me caen mal. Usted padece algo por causa del Señor, sepa, Dios le va a recompensar. Dele gloria a Dios. Alégrese de que el enemigo reconoce que usted es de Dios. Eso fue lo que hicieron Pedro y Juan después de que los azotaron. Salieron gozosos de que los habían golpeado. Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos, porque ellos sabían lo que significaba que el enemigo pusiera una línea y dijera: ustedes están en contra mía, ustedes ya no son míos, ustedes le pertenecen al Señor. Entonces ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos. Así que, hermano, el propósito principal de esta serie de 3 meditaciones es que usted tenga un fundamento firme para su fe al momento de pedir. Si pedimos conforme a su voluntad, significa que entendemos la voluntad revelada por Dios desde los profetas en el Antiguo Testamento, por los apóstoles en el Nuevo Testamento y manifestada en la persona de Jesús. Y sobre esa voluntad usted viene y pide vida. Recuerden, en la sesión pasada hablamos de que incluso podíamos pedir vida si veíamos a un hermano cometer pecado no de muerte. Ocupábamos el texto: ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos y la oración de fe sanará al enfermo. Porque eso nos revela la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perdonar, la voluntad de Dios es sanar, es libertar, es bendecir. Amén, 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 amén. Y cuando nosotros oramos conforme a su voluntad es sobre el conocimiento de esa revelación. No es simplemente una frasecita así, no es solo un dicho, no es un eslogan, no es un cliché. No, yo entiendo que la voluntad de Dios es que mis hijos sean libres, sean bendecidos, sean prosperados. La voluntad de Dios es mi paz, la voluntad de Dios es mi sanidad, mi salud, mi provisión. La voluntad de Dios es que yo tenga todo lo suficiente siempre para que yo pueda ser un canal de bendición para otros. Sobre esa voluntad yo voy a orar, yo voy a pedir. No es como el pastor con el que tuve la plática decía: es que Dios no le va a responder a nadie si no es la voluntad de Dios dárselo. No, usted va a levantarse en fe, va a creer donde otros no creyeron, va a recibir donde otros no van a recibir. La diferencia será su conocimiento de la palabra y su fe en la palabra de Dios. Entonces, para sellar ese entendimiento, establezcamos lo siguiente: pidamos conforme a la voluntad de Dios, oremos con la convicción, con el entendimiento de cuál es la voluntad de Dios general, y sobre esa voluntad general apliquémoslo específicamente. ¿Quiere Dios bendecir a nuestros hijos? ¿Quiere Dios que nuestros hijos sean prosperados? ¿Que sean libres? Entonces, sobre esa base usted ora con convicción. Porque tengo hijos en problemados, ocupo ese ejemplo. Y usted también puede usarlo.
Porque la voluntad de Dios es que sean sacados del cautiverio, que sean bendecidos, que sean afirmados, que sean establecidos y que la descendencia, los nietos también sean benditos. El asunto es que usted no puede, Señor, si tú quieres, libértalo. No, Dios quiere. Si tú quieres, bendice. No, Dios quiere. Y recuerde que yo comencé esta serie con aquella petición del hombre leproso que se acercó a Jesús y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero. Porque la voluntad de Dios es perdonar, es dar vida, es salvar, es sanar, es restaurar. Entonces, concluyamos con esto. Este entendimiento es importante. La oración, mis hermanos, viene a ser la justificación divina para enviar recursos. Le voy a poner un ejemplo. Hemos tenido algunas salidas y algunas actividades de ministerios fuera de la iglesia. ¿Por qué no hemos recibido apoyo de la alcaldía enviándonos un bus? ¿Quién me responde? Sencillo, ¿verdad? Que no le hemos pedido. Así es simple. Hemos pedido apoyo. Y entonces ahí estamos. Yo he conseguido un microbús y nos hemos movilizado con mi amigo el pastor Roberto. ¿Por qué hemos recibido el microbús? He pedido. Sobre esa base, el Señor Jesús en Juan 16:24 le dijo a los apóstoles, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y van a recibir para que su gozo sea cumplido. Yo les dejo la tarea a los que están aquí presentes. Alguien averigüe qué recursos hay en la alcaldía que podrían servirnos. Y ahí me informan, los pedimos. Porque si pedimos, vamos a recibir. Si yo he oído que en diferentes lugares que les prestan canopy, que les dan silla, que les dan hasta dulces y pastel para los niños, que les dan hasta regalos. Pero ¿por qué nosotros no hemos recibido? Hemos pedido. Jesús ocupa el mismo principio. Entonces entendamos esto. La oración, mis hermanos, es la justificación divina para enviar recursos. Dios tiene como justificación que le enviamos la solicitud. Y cuando la solicitud es enviada y es hecha en fe, va a ser respondida de parte de Dios. Por eso en Marcos 11, verso 24, el Señor Jesús, animando a la fe de los discípulos, les dijo, por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo van a recibir y os vendrá. Y por eso usted no puede orar por lo que usted no cree. Por eso es que es absurdo, yo tengo amigos que oran así, es absurdo meter esta frase al final. Padre, te damos las gracias por los alimentos, tu bendición sobre ellos. Y Señor, te pedimos que le des a todos los que no tienen. ¿Le alcanza a usted la fe para pedir en ese momento que Dios le dé comida a todos los que no tienen? Es un mero hablar, es solo por decirlo, suena espiritual. Pero Jesús dijo, lo que pidan orando, crean que lo reciben. Cuando nosotros pedimos algo, pero no lo creemos, no lo vamos a recibir. Si su fe no puede cubrir su petición, es una petición absurda. Entonces entendamos que es importante orar con fe y es importante orar en el nombre de Jesús y es importante orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y finalmente, si dije, para darme a entender que la oración es como la justificación divina para enviar recursos, la oración es así como una solicitud escrita que nosotros pudiéramos enviar a alguien para que nos envíe ayuda. En lo espiritual, la oración es esa justificación. También entonces establezcamos que la oración es como un requisito legal espiritualmente. Mateo 18:19, el Señor Jesús, vea, hay mucho en la palabra sobre la oración. El problema es que nosotros oramos atravesados, ¿sabes? Por ejemplo, la palabra dice que oremos por los gobernantes, pero usted no puede orar, Señor, conviértelos, porque Dios manda a todo hombre que se arrepienta, Dios no los va a convertir. Entonces tenemos que orar por los gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente, para que emitan leyes a favor de la libertad religiosa, leyes que puedan permitirnos continuarnos congregando sin obstáculos, sin limitaciones en nuestra fe, pero oramos por equivocadamente. Tenemos que saber cómo orar. Por eso es que los apóstoles le pidieron al Señor Jesús que les enseñara
Ahora, no es solamente hablar por hablar, es orar con entendimiento, como dijo el apóstol Pablo. Entonces acá, terminando, la oración es como un requisito legal en el mundo espiritual. Jesús dijo, otra vez les digo, como quien dice, les repito, les recalco, les recuerdo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Señor, necesitamos una casa y nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús, que tu mano se manifiesta a favor nuestro y te pedimos por tal casa. Si dos se ponen de acuerdo, no es, Señor, si es tu voluntad, bueno, y si no es tu voluntad, ahí nos vemos. Es orar puestos de acuerdo, es orar en el nombre de Jesús, es orar creyendo que se recibe, es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso, el único detalle que se tiene que cuidar es que no sean oraciones egoístas, carnales, sin un sentido en el cual se considere ser canal de bendición o compartir o glorificar a Dios, porque Santiago capítulo 4 verso 3 dice, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Almas adúlteras no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces nuestras oraciones no tienen que ser carnales, tienen que ser egoístas, no tienen que ser para poder seguir disfrutando del mundo. Hubo un ejemplo de una joven a la que se estaba ministrando en una sesión de sanidad, y el predicador, guiado por el Espíritu, le dijo, ¿crees tú que Dios puede sanarte? Sí, dijo, yo creo que Dios puede. ¿Y crees tú que Dios quiere? Sí, dijo. Ah, sí, no. ¿Y para qué tú quisieras que Dios te sanara? Ah, bueno, para disfrutar la vida, ir a la fiesta, divertirme. Y entonces no vas a recibir nada. Que no estás creyendo, no estás conociendo la voluntad de Dios, tus propósitos son egoístas. Que muchas veces nuestras oraciones no son contestadas en base a lo que Santiago dice, estamos pidiendo mal. Yo recuerdo que una de las peticiones más carnales que yo he hecho, hermano, era cuando era un niño como de 10 años. Yo le decía al Señor, sin conocerlo, Dios, que mi papá compre un televisor a colores, porque teníamos uno chiquito, blanco y negro. Una oración carnal. Pero el asunto es que muchas veces podemos llevar eso a otro nivel, donde nuestras oraciones no tienen un sentido, una validez, una importancia. Pero por el otro lado, Dios quiere incluso conceder las peticiones de nuestro corazón si nos deleitamos en Él. Amén. Que Dios le dé entendimiento a usted con respecto a esto, y es mi deseo que usted tenga un fundamento firme para orar con fe, sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Oramos para despedirnos. Padre, gracias por tu palabra, por la vida, libertad. Gracias en el nombre de Jesús por tantas bendiciones, tanta misericordia y gracia manifestada en nuestra vida. Tuya es la gloria, la alabanza, el honor, porque tuyo es el poder, las riquezas y la sabiduría. En el nombre de Jesús te glorificamos, te bendecimos y te agradecemos, Señor. Amén. Aleluya.